Buenas tardes a todos. Comenzamos la mesa redonda que abre el ciclo del viaje nupcial de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. Y esta primera mesa redonda tiene lugar aquí en este maravilloso municipio Carmona, o ciudad. Así es que tiene la palabra Ramón Gavira, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Carmona. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a don Tristán Bertiñez Blasco, don Juan José Iglesias Rodríguez, don Rafael Márquez Aracena, doña Isabel María Melero Muñoz y doña Lola Pons Rodríguez. En primer lugar, también agradecer, por supuesto, al Centro de Estudios Andaluces pues, que haya contado con Carmona para este ciclo de conferencias que, bueno, como bien has dicho, no nos podíamos quedar fuera y para nosotros es un honor bueno, pues, que estéis esta tarde con nosotros. Disculpad la no asistencia del alcalde, que por motivo de salud bueno, pues no ha podido estar con nosotros hoy, pero os manda un abrazo y un agradecimiento de igual forma. Y me vais a permitir, porque yo antes de que incluso supierais que ibais a venir a Carmona, le dije al Departamento de Patrimonio que indagara un poco en los archivos, no quiero hacer spoiler de la mesa redonda, pero que indagara los archivos de Carmona, que es lo que había de la boda de Carlos V y Isabel de Portugal. Y bueno, me han hecho un pequeño texto que sí me gustaría compartir con vosotros. La boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en Sevilla, en la capilla de los Reales Alcázares el 11 de marzo de 2026, fue un acontecimiento histórico clave de naturaleza política. Consolidó una unión hispano-portuguesa hace 500 años. La comitiva llegó rumbo a Córdoba, a la entonces muy leal villa de Carmona, el lunes 14 de mayo de 1526, sobre las 12 de mediodía. Según las fuentes, pernoctaron en Carmona esa noche para partir y llegar a la vecina Fuentes de Andalucía. Seguro que la acogida fue costosa para el concejo, que tendría que embellecer la ciudad, sufragar la estancia en algunos de los alcázares reales y adquirir ropajes para sus municipios. El viaje se realizó siguiendo el antiguo camino romano, la vía Augusta, y llegaron a la villa de Carmona, que ya tendría el arrabal de San Pedro muy desarrollado en los márgenes de la vía. En el Archivo Histórico Municipal se conserva un documento que recoge el recibimiento que Carmona hizo a la pareja y su comitiva. A la entrada de la ciudad, en la puerta de Sevilla, que debió tener una imagen muy similar a la que Pedro I le había conferido, fueron recibidos por los representantes del ayuntamiento ricamente ataviados y allí bajo palio juraron los privilegios y fueros que los reyes católicos, abuelos del emperador, habían concedido a la villa de Carmona. Por lo que sucedió en otras ciudades, seguramente visitaría la iglesia de Santa María, el templo mayor, que había estado en construcción años antes, entrando por un pórtico que recordaba con sus arcos de herradura la pervivencia de la antigua mezquita. El documento no recoge dónde se alojaron, que debió ser uno de los alcázares reales, aunque no se encontraban en muy buen estado. El caserío debió ser muy similar al conservado anterior al siglo XVIII. Por ejemplo, la casa de la calle Ancha sería de esa tipología. Hizo noche en Carmona y salió rumbo a Córdoba, por la puerta del mismo nombre, con sus 3 vanos a la vista y cruzando el llamado Puente Romano. Seguramente se celebrarían juras y corridas de toros en la plaza de arriba, como celebraciones populares que comunicaban al pueblo la estancia del emperador en la villa. Hoy, la ciudad de Carmona conserva un rico patrimonio histórico, material e inmaterial, desde la antigüedad, y ha sido escenario a lo largo de la historia de visitas de reyes y de personalidades ilustres. Bueno, pues con estos textos doy paso a la mesa redonda que tanto tenemos interés en escuchar. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Tristán Bertiñez, director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Lo primero es agradecer la acogida que la ciudad de Carmona nos ha brindado para la organización de esta conferencia, de este inicio de ciclo de conferencias que vamos a realizar conmemorativas de las bodas imperiales de Isabel de Portugal y Carlos V, del emperador.
Para nosotros es una gran satisfacción estar aquí porque, bueno, y saludar también a toda la mesa, como no, y agradecerles el esfuerzo y el ahínco que ponen para que en fundaciones como la nuestra podamos realizar las actividades que llevamos a cabo. Les comentaba que para la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que es una fundación dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia de la Junta de Andalucía, es una gran satisfacción estar hoy aquí en Carmona, porque al final lo que estamos haciendo es divulgar el conocimiento que generamos. Ese conocimiento viene fundamentalmente a través de las investigaciones que hacen académicos, como los que están hoy en la mesa, y que divulgamos a través de los distintos medios que tenemos, como es la revista Andalucía en la Historia, nuestras publicaciones científicas o el apoyo a congresos o eventos que se hacen. El profesor Juan José Iglesias, que está aquí moderando la mesa, ha sido uno de los hacedores desde el principio de todos los actos conmemorativos de las bodas imperiales en la ciudad de Sevilla, y teníamos la intención de servir de puente entre la conmemoración de las bodas imperiales, que no fueron simplemente unas bodas, como le comentarán más tarde, fue la unión de dos imperios, y servir de puente entre donde se celebraron la boda y donde fueron de luna de miel, que fue en Granada. Y en el transcurso de ese viaje nupcial, ese viaje de bodas, pues el primer sitio donde pararon fue Carmona. Luego, posteriormente, haremos otras conferencias en otros lugares emblemáticos, como fue Córdoba, como fue el Caudete, como fue Santa Fe y finalmente como fue Granada. Pero el primer sitio donde pararon cuando salieron de Sevilla fue aquí en Carmona, y sin duda tendría su simbología y su importancia como tal. Sin más, y dejándole con los verdaderos protagonistas, lo que verdaderamente nos van a ilustrar sobre aquellos acontecimientos y sobre la importancia que aquel hecho histórico tuvo, no solo para Andalucía, sino para España y para el mundo, porque se unían, como le decía, los dos grandes imperios que existían entonces en el mundo. Pues les agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia y les dejo ya con la mesa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor concejal de Cultura, capitulares de Carmona, señor director gerente de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Es para mí una auténtica satisfacción el estar aquí esta tarde con este motivo. Miren ustedes, cuando nos planteamos la iniciativa de realizar un ciclo itinerante que de alguna manera conmemorara o reprodujera el itinerario que el emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal siguieron por Andalucía desde el momento que salieron de Sevilla, que fue la ciudad donde contrajeron matrimonio, pues desde ese mismo momento no tuvimos ni la menor duda de que este ciclo debía de venir en primer lugar a la ciudad de Carmona. Carmona marca un hito inicial, como se ha puesto ya de manifiesto en este itinerario, y por lo tanto para mí era una cuestión absolutamente incuestionable, ineludible, que este ciclo pasara por Carmona y tuviera su inicio y su inauguración en Carmona. Lo que estamos conmemorando no es un hecho anecdótico, no es la boda, una boda real, bueno, como si tuviéramos que de alguna manera rellenar las revistas de colorines del pasado, ¿no? De las revistas del corazón del pasado. Estamos conmemorando un hecho político, como también ha puesto de manifiesto el señor director del Centre, de primerísima importancia en la medida en que efectivamente el matrimonio real entre Carlos V e Isabel de Portugal va a sellar una alianza dinástica de primer orden
centrando el punto de gravedad de la política europea, lo que equivale a decir en la época, en el pleno Renacimiento, lo que equivale a decir el centro de la política mundial. Y Andalucía jugó un papel fundamental como lugar en el que la boda se celebró y ámbito desde el que ese gran imperio que fue el imperio Carlos V se gobernó durante un periodo de tiempo significativo que abarca el año 1526, de lo que ahora conmemoramos los 500 años. El papel, por lo tanto, de Andalucía, de Sevilla, de Granada, de las ciudades que formaron parte de ese itinerario imperial, es un papel destacable, digno de ser recordado, y por esto pues están teniendo lugar una serie de iniciativas importantes. Sevilla ha sido un foco de animación importante, como digo, de estas iniciativas. Celebramos en el mes de marzo un congreso internacional en el Real Alcázar de Sevilla, que fue el lugar donde se celebró el matrimonio, un congreso importante. El Centra ha apoyado desde el principio estas iniciativas, prestando colaboración y apoyo a este congreso. También se va a hacer cargo de la edición de las actas de este congreso y está sosteniendo también y patrocinando este ciclo de conferencias que hoy inauguramos. Por eso, mi agradecimiento, en primer lugar, como es obligado hacer al Ayuntamiento de Carmona por acogernos esta tarde tan gentilmente, y también mi agradecimiento al Centra por su apoyo activo e incondicional a este conjunto de iniciativas que tiene a la historia de Andalucía, a la historia de España y a la historia mundial como telón de fondo. La mesa redonda que hoy va a tener lugar cuenta con la participación, que también agradezco, de tres intervinientes de categoría. Hablará en primer lugar la profesora Isabel Melero, que también es coordinadora del ciclo, un ciclo que va a pasar por otras ciudades, por Córdoba, por Alcaudete, por Santa Fe, que concluirá también en Granada, donde se están preparando otra serie de actos conmemorativos. Isabel Melero es profesora del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, es doctora en Historia Moderna por la Universidad de Sevilla y por la Universidad de la Sorbona de París, especialista en los estudios sobre la conflictividad en torno a la propiedad vinculada a los mayorazgos, temática sobre la que ha publicado dos importantes libros, uno de los cuales la edición corrió a cargo de la editorial de la Universidad de Sevilla y otro está publicado en Francia por la editorial universitaria Edición Hispanics. Hablará ella en primer lugar. En segundo lugar hablará Lola Pons, que tengo a mi derecha. Isabel está a mi izquierda. Lola Pons, que tengo a mi derecha, es una persona bastante conocida, por la razón que ahora mencionaré. Ella es filóloga, catedrática del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. Ha sido también profesora invitada en las universidades de Tubinga y de Oxford. Ha editado y estudiado textos antiguos desde el siglo XV al siglo XIX y cuenta en su campo de especialidad con numerosas publicaciones también, con muchas distinciones, importantes distinciones, entre las cuales la Medalla de Oro de la provincia de Sevilla. Y es muy conocida, decía que es muy conocida porque es una gran divulgadora, excelente divulgadora de la lengua española, con una presencia muy activa en los medios de comunicación, en medios como Televisión Española, Canal Sur, el periódico El País o la cadena SER. Y en tercer y último lugar
hablará Rafael Márquez de Aracena, que es profesor del Departamento de Cirugía en el área de Oftalmología de la Universidad de Sevilla, pero también es doctor en Historia medieval por la Universidad de Sevilla. Él se doctoró con una tesis dirigida por dos ilustres medievalistas, como son la profesora Isabel Montes Romero Camacho, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, y Rafael Sánchez Saus, catedrático también de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz. Bueno, además de diversos trabajos enfocados en su área de especialización médica, cuenta con artículos publicados de historia y, bueno, él tiene una vinculación personal también con Carmona y es una suerte pues el contar hoy aquí con su presencia y con su intervención, claro. La dinámica de la mesa redonda va a ser la siguiente. Voy a ir dando sucesivamente las palabras a los intervinientes, que van a hablar aproximadamente unos 20 minutos. Tendremos que administrar rigurosamente el tiempo. Sé que ellos, como especialistas que son, tienen muchas cosas que decir y necesitarían mucho más tiempo, pero tenemos que hacer una administración rigurosa de los tiempos para no prolongar en exceso este acto. Y concluidas las intervenciones, pues daremos paso a, si ustedes quieren también intervenir o hacer preguntas, pues tendrán la oportunidad al final de la mesa redonda. Así que damos comienzo y, en primer lugar, tiene la palabra la profesora Isabel Melero. Muchas gracias, Juan José. En primer lugar, también me sumo a los agradecimientos al Centro de Estudios Andaluces, a la Casa de la Cultura, al Ayuntamiento de Carmona, por hacer posible este encuentro y, por supuesto, mi agradecimiento a todos ustedes por vuestra asistencia. Para mí es un verdadero placer poder hablar hoy aquí, en Carmona, de un acontecimiento histórico que, como ya hemos adelantado, de la boda nupcial también pasó por esta ciudad y la convirtió, aunque fuera por unos días, en el escenario del poder imperial. Como también adelantaba el profesor Iglesias, desde marzo de 2026, Andalucía revive una historia que cambió el rumbo del mundo. 500 años atrás, el Real Alcázar de Sevilla fue el escenario de la boda imperial entre Carlos V e Isabel de Portugal. Un enlace que no solo selló una unión dinástica, sino que también va a contribuir a cimentar el proyecto de una potencia global con epicentro en la península ibérica. La boda de Carlos V e Isabel, por tanto, entraña un significado para Andalucía que va mucho más allá de lo anecdótico. Ha dejado una huella profunda y una memoria duradera plasmada no solo en los documentos oficiales, sino también en las crónicas, en las relaciones de suceso y en los vestigios arquitectónicos que aún conserva las ciudades por las que fue pasando la comitiva imperial. En 1526, cuando tiene lugar las nupcias, Carlos V era el hombre más poderoso del mundo, hijo de Juana de Castilla y Felipe II el Hermoso, por tanto, por línea materna, nieto de los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón, y por parte paterna, nada más y nada menos que nieto de Maximiliano de Austria, el emperador, y de María de Borgoña. Carlos, por tanto, fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el monarca de mayor poder de la Europa del siglo XVI, ya que también acumuló un conjunto de herencias paternas y maternas que comprendían la corona de Castilla y Aragón y las casas de Borgoña y Habsburgo. Carlos V, por tanto, gobernó un imperio de dimensiones globales que se proyectaba sobre Europa y América y que aspiraba a la unidad política y religiosa de la cristiandad, porque Carlos V también fue el defensor de la fe y la Iglesia católica ante el desafío de la Reforma protestante iniciada por Lutero en 1517. Bajo su reinado también se produjeron hechos decisivos: la expedición de Magallanes y Elcano, la conquista de los imperios azteca e inca y, por tanto, la articulación de un sistema de gobierno ultramarino que estableció los cimientos de una economía global. Por tanto, durante su reinado se dio por primera vez la vuelta al mundo, se organizó un gobierno ultramarino y se cimentaron la economía global.
podemos hablar, en este sentido, de una primera globalización, bajo un imperio en el que, como tantas veces se ha dicho, nunca se ponía el sol. Y en este contexto, la boda imperial de 1526 adquiere toda su relevancia, porque no solo fue un enlace dinástico, sino un acontecimiento que situó a Andalucía en el centro del poder mundial. Europa y buena parte del mundo se gobernaron desde nuestra tierra. Desde su nacimiento, Carlos había estado prometido a una u otra princesa de las principales potencias. En los siglos modernos, la política matrimonial era una herramienta fundamental, como dice el profesor Iglesias, para hacer las paces y configurar alianzas políticas, y, por tanto, la política y la guerra eran cosas de familia. Por ello, desde un primer momento, Carlos estuvo prometido con Luisa Claudia, hija de Francisco I de Francia, quien sería rival de Carlos V desde la elección imperial. Pero finalmente no se selló este matrimonio. También hubo intenciones con Inglaterra a través del enlace con María de Tudor, hija de Enrique VIII, y Catalina de Aragón, que también era prima suya. Pero finalmente, como bien sabemos, el matrimonio se llevó a cabo con Isabel de Portugal. Este enlace respondía a varias razones. Por un lado, la tradición de alianzas matrimoniales entre Castilla y Portugal, las cuales se remontaban al menos del siglo XIV y que además se habían reforzado en época de los Reyes Católicos. Pero por otro lado, también por la situación interna de Castilla. De hecho, el enlace del emperador con Isabel de Portugal contribuyó a satisfacer una de las demandas de los castellanos que ya habían manifestado en las Cortes de Valladolid de 1518 y especialmente durante la rebelión de las comunidades, que reclamaban la hispanización del monarca. Esto se remonta porque un joven Carlos, de 17 años, pisa en 1517 por primera vez tierra española. Llega a un país recién convertido en su rey, pero desconocía a su gente y su idioma. El emperador era visto como un extranjero y además vino acompañado de una corte de flamencos que ocuparon los oficios y los recursos de la corona de Castilla, lo que alimentó el descontento en un primer momento con el nuevo monarca. Una de las reivindicaciones de los comuneros era que Carlos V se casara con una princesa castellana o en este caso con una princesa portuguesa, pues cercana culturalmente, daba lugar a esta demanda. El joven rey, de origen borgoñón, se hispanizaría y se amoldaría a las viejas tradiciones castellanas. Por tanto, esta tradición de alianzas matrimoniales y la propia situación interna de Castilla propició esta alianza entre Isabel de Portugal y Carlos V. Además, también hay que tener en cuenta la perspectiva que tenía el emperador de obtener una dote muy cuantiosa, cuantificada en 900.000 doblas de oro castellano, por parte del rey Juan III de Portugal, que le permitiría financiar la costosa política imperial. De hecho, él en su primer viaje de España tiene la noticia de la muerte de su abuelo Maximiliano y empieza a prepararnos la coronación. Además, también me gustaría señalar que Isabel de Portugal también desde un primer momento se mostró favorable a este enlace. Desde pronto ella siempre me manifestó su determinación de casarse con el emperador, o César o nada, la cual además resultó ser una magnífica regente en ausencia del emperador. Ella, como narran las fuentes, fue el alter ego del emperador. En ella se delegaron los asuntos internos del gobierno, mientras el emperador atendía los asuntos del imperio. Como vemos, las razones políticas y económicas fueron decisivas para que Carlos V finalmente optase, ¿no?, por el matrimonio con Isabel de Portugal. Sin embargo, el amor también ejerció su función, resultando finalmente un ingrediente fundamental en este matrimonio, como ahora veremos. Pero, en primer lugar, quería hablar un poco del escenario. La boda se había celebrado por poderes el 1 de diciembre de 1525 en Almeirín, pero las nupcias se celebraron en Sevilla. La ciudad era, en este momento, la capital económica, puerto y puerta de las Indias. La elección del escenario, como podéis imaginar, viene a corroborar la importancia adquirida de esta ciudad como capital del sistema colonial español y como principal referente urbano del sur de España.
Tan solo unas breves palabras del embajador veneciano Andrea Navallero, que estuvo por esta fecha en la ciudad y hablaba así de Sevilla. Decía que se extiende por una llanura situada en la margen izquierda del Betis, que ahora llaman Guadalquivir, y puede tener de 4 a 5 millas. Se asemeja mucho más que ninguna otra ciudad de España a las italianas. Tiene algunas soberbias iglesias, sobre todo la catedral, que es bellísima y mayor que la de Toledo. Al lado de la catedral hay una especie de claustro o patio grande. Alrededor hay pórticos y capillas, estando en una de ellas el cuerpo del Rey Santo, del que dicen que cuando se muestra exhala un admirable olor. Y en el centro hay una especie de bosque de naranjos bellísimos que tiene en medio una fuente. Por tanto, Sevilla, la ciudad, se preparó con un gran despliegue para el recibimiento del emperador y la emperatriz. Se alzaron 7 arcos del triunfo al estilo italiano que iban desde la puerta de la Macarena hasta las gradas de la catedral. Y además, durante la estancia del emperador y la emperatriz, se celebraron justas, torneos en las que participaron la gran nobleza andaluza y también europea. Isabel y Carlos se conocieron en el Alcázar de Sevilla. La princesa portuguesa había entrado unas semanas antes en la ciudad. El 10 de marzo se encontró con el emperador. Las fuentes hablan que se encontraron y que parece que desde un primer momento se enamoraron, o el entendimiento entre emperador y emperatriz surgió desde pronto. El 10 de marzo, en un día de primavera, en este Alcázar de Sevilla, esa misma noche, Carlos V se desposó con Isabel. ¿No? Las crónicas nos hablan de este encuentro, de cómo Isabel se hincó de rodillas al ver a Carlos, se porfirió mucho por le besar la mano y cómo éste le levantó, abrazó y besó. Seguidamente, la tomó por la mano y se entraron en otra cámara y se sentaron. Allí permanecieron un cuarto de hora con muchos grandes. Y luego, continúan las crónicas, el emperador se pasó a su aposento, se quitó la ropa de camino que traía y se vistió muy ricamente y tornó a donde la emperatriz estaba y se desposó con ella por palabras de presente por manos del cardenal Salviati, legado del Papa. Además, otra de las crónicas, en este caso la de Francesillo de Zúñiga, con un tono un poco irreverente, ¿no?, hacía referencia a este entendimiento, este encuentro entre el emperador y la emperatriz, ¿no? Decía: y esa noche que el emperador llegó se desposó, y antes que amaneciese se veló, y dende a 2 horas estuvo desvelado, y así se hicieron muchas fiestas y alegrías. También otro cronista, Oviedo, habla que una vez que se celebraron estas bodas, la emperatriz y el emperador no salió de los alcázares hasta el domingo siguiente, que fue de Ramos, ¿no? Muestra de esta simpatía que tuvieron Carlos e Isabel. En gran medida, las crónicas también nos hablan de la belleza de la emperatriz. Ella tenía 22 años cuando casó con el emperador, y parece que a todos los cronistas y todos los presentes sorprendió tanto la belleza como los modales de la emperatriz. Mejía hablaba que la emperatriz pareció a todas una de las más hermosas princesas que ha habido en el mundo, como ella lo era de verdad, y dotada asimismo de singular hermosura y bondad de ánimo. Otra de las crónicas de Alonso de Santa Cruz, las que ofrecen más detalles, hablaba de Isabel como blanca de rostro, el mirar honesto, de poco habla y baja, tenía los ojos grandes, la boca pequeña, la nariz aguileña, los pechos secos, de buenas manos, la garganta alta y hermosa. Este mismo cronista también hace una descripción física del emperador, ¿no? Decía que era mediano de cuerpo, de ojos grandes, hermoso, también la nariz aguileña, cabellos rojos y muy llanos, barba ancha, redonda, bien proporcionada, garganta recia, ancho de espalda, brazos gruesos y recios, piernas proporcionadas, ¿no? Pero advertía también Alonso que su mayor fealdad era la boca, porque tenía la dentadura tan desproporcionada con la de arriba que los dientes no se encontraban nunca, de lo cual se seguían 2 daños. El uno, el tener el labra de gran manera dura, sus palabras eran como belfo, y el otro, tener en el comer mucho trabajo.
sobre los hábitos alimenticios del emperador. También han escrito mucho las crónicas y de hecho se habla, ¿no?, que por este prognatismo que tenía el emperador, pues no podía digerir bien la comida y por lo que muchas veces se enfermaba. Hay unos registros de las comidas que tuvo el emperador en Granada y habla, ¿no?, de que en el tiempo de la comida casi no hablaba palabra y tampoco en la sala donde estaba, y que los manjares que más le agradaban eran venados, ¿no? Era un gran amante de la caza. De hecho, en este registro de junio habla, tan solo del mes de junio, se habla de que el emperador, ¿no?, pues comió cordero, ternera, choto, buey, liebre, capón, pollo, pato, paloma y otros pequeños pájaros. También los viernes, ¿no?, introducía en su dieta fresa seca, arenque, mero, merluza, pero principalmente, ¿no?, pues gustaba de la carne. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, el entendimiento entre Isabel y Portugal, como ya adelantaba, ¿no?, han dejado numerosas huellas en las crónicas. Tan solo algunos ejemplos más. El 16 de marzo, el embajador portugués Coutinho escribía que entre los novios hay mucho contentamiento y que cuando están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie. Ambos hablan y ríen, que nunca hacen otra cosa. Otro embajador, el marqués de Villarreal, también escribió que Isabel dormía cada noche en brazos de su marido y que ambos estaban muy enamorados y contentos. De hecho, a la temprana muerte de la emperatriz en 1539, cuando Isabel estaba dando a luz a su sexto hijo, tras su fallecimiento, Carlos nunca quiso volver a casarse, lo que también se ha visto como una muestra del amor, ¿no?, que le tuvo Carlos a su esposa. También en la correspondencia que se intercambiaba por estos asuntos gubernamentales aparecen frecuentemente muestras de afecto, pero también se ha destacado, ¿no?, la cantidad de retratos que encargó a título póstumo sobre Carlos V sobre su mujer y también en pareja, ¿no?, como este famosísimo retrato de Tiziano, uno de los más reconocibles de Isabel, que se hizo en 1548, un retrato idealizado y que acompañó a Carlos, ¿no?, también en su retiro de Yuste. Y ya, en definitiva, quería remarcar que el emperador y la emperatriz pues tuvieron, ¿no?, unas nupcias agradables en Sevilla y luego continuaron con este viaje nupcial que estamos conmemorando. A mediados de marzo ya el emperador había vuelto a fijar sus planes para emprender el viaje. Deseaba abandonar Sevilla. Según la crónica de Sandoval, apuntaba que el emperador pues quería dejar Sevilla, ¿no?, por los grandes calores de esta ciudad. Y esta afirmación, que nos puede parecer anecdótica, no está carente de cierto sentido, ya que las elevadas temperaturas hispalenses al inicio del verano solían agravar las frecuentes epidemias que castigaban a la ciudad del Guadalquivir. Por tanto, así, al abandonar Sevilla, el emperador el 13 de mayo siguieron su camino hacia Carmona, donde estamos hoy, y luego continuaron por Fuentes de Andalucía, Écija, Guadalcázar, hasta llegar a Córdoba, donde descansaron Castro del Río, Alcaudete y Alcalá la Real, con destino Granada. Se detuvieron en Santa Fe hasta que pudieron entrar en la ciudad de Granada, que era el destino del destino final de su viaje nupcial. El monarca no pretendía quedarse mucho tiempo en Granada, 20 días era la idea inicial, pero finalmente se quedaron 6 meses. Fue en Granada donde la emperatriz quedase embarazada del heredero y futuro monarca Felipe II, lo que provocó el traslado de la Alhambra al monasterio de San Jerónimo. Fue allí, en Granada, donde concluiría este viaje nupcial tan trascendental de Carlos V e Isabel de Portugal que estamos conmemorando. En definitiva, en 1526, con motivo de esta boda, el eje del poder imperial se situó en Andalucía. Desde Sevilla, pasando por Carmona hasta Granada, el emperador, la corte, los diplomáticos y las decisiones políticas, todo se concentró aquí. Y podemos afirmar, sin exagerar, que durante estos meses el mundo se gobernó desde Andalucía. Muchas gracias. Me ha gustado el tiempo, ¿no? Tiene a continuación la palabra la profesora Lola Pons.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy aquí. Permítanme que me robe a mí misma tiempo, empezando dando las gracias a las personas que me acompañan hoy en la mesa, de las que voy a aprender y estoy aprendiendo muchísimo, al profesor Juan José Iglesias, que ha sido muy generoso en su presentación, y a todas las personas que han trabajado para que este ciclo se realice, la propia coordinadora Isabel Melero, el Centra, cuyo director hoy nos acompaña aquí, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencia de la Junta de Andalucía, todas las personas que nos acompañan, todos los carmonenses que vienen hoy aquí, el Ayuntamiento de Carmona, su concejal, así como el personal del Centra. Bien, pues a mí me ha tocado en suerte hablarles de un asunto que parece muy inmediato, pero del que no tenemos demasiados datos. Verán, de estas dos personas que nos ocupan hoy, de la emperatriz y el emperador, bueno, estamos celebrando el aniversario de su boda, conocemos por las fuentes cómo y cuándo se celebraron esas bodas. Esas fuentes incluso nos detallan cuestiones que para nosotros hoy quizá puedan ser menores, pero que nos revelan muchas cosas, desde la ropa que cada uno de ellos vestía, los arcos triunfales que había, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, que los recibieron, cómo entraron en Carmona, cuál fue el itinerario posterior. Pero hay un asunto crucial por el que tenemos también que atravesar, que es la cuestión lingüística. Tenemos ante nosotros el matrimonio entre Carlos I de España y V de Alemania, que, como bien ha dicho la profesora Melero, es un rey, bueno, ahora contaremos un poco más esa historia, criado fuera de España y educado fuera del español, que va a casar con una princesa criada en la corte portuguesa. Y la pregunta más básica que cabe hacerse es, ¿y estos dos cómo se comunican? Cuando llegan a Carmona, tanto que se han enamorado, parece, según dicen las fuentes, a primera vista, en toda esa vida que tienen en común y que tanta mella deja incluso en la propia viudedad del emperador, ¿ellos en qué lengua se comunicaban? Pues eso es lo que trataré de explicarles en esta charla de hoy. Bueno, no me voy a detener en este árbol genealógico, quiero que ahí identifiquen en la parte inferior a los dos personajes de esta historia, ¿verdad? Isabel de Portugal y Carlos I, ambos, cada uno por diferentes ramas familiares, nietos de los reyes católicos y pertenecientes a este cuadro genealógico, donde ven, simplemente leyendo los lugares de adscripción de cada uno, pues están reflejados tanto Portugal como Castilla, como Austria, como bueno, ya contaré un poco más de eso, la corte borgoñona. La existencia de consortes extranjeros no es algo insólito, vamos, de hecho la presencia de extranjeros, por ejemplo, en la Castilla medieval es constante siempre a través de las casas reales. Después hay otros componentes, pues está el comercio, los embajadores, pero desde luego las casas reales con mucha asiduidad tendían lazos matrimoniales con infantas, con princesas de otras dinastías que a veces venían pues de un reino vecino y otras veces venían de más allá de los Pirineos. O sea, las cortes era frecuente que fueran multilingües. Pero ¿por qué este caso de Isabel y Carlos es un poco singular? Porque ya veremos que siendo ambos representantes de una monarquía hispánica muy poderosa, que nosotros hoy legitimamos como un momento crucial en la historia de España y, de hecho, con mucha razón, titulamos este ciclo, bueno, el mundo se gobernó desde Andalucía, pues tenemos que ser conscientes de la lección lingüística que ese matrimonio nos da para el gobierno de hoy, que tuvimos dos grandes gobernantes que no hablaban español como lengua materna, que no tenían el español como lengua vernácula, y aún así desarrollaron tanto su aventura personal como su empresa de gobierno con una notabilísima capacidad. Bueno, vamos a situarnos, si les parece. Estamos en 1526, el castellano es una lengua pues ya completamente nacida, asentada, con un gran cultivo escrito, tanto el castellano como muchas de sus lenguas hermanas, que son las que llamamos lenguas romances. Pero hay algo singular, digamos, en
la relación entre el castellano y el portugués en esta primera parte del siglo XVI. Y es que la sensación de vecindad geográfica y de vecindad incluso en el gobierno, por los parentescos que ha habido entre ambas casas reales antes de esta boda, esa sensación de vecindad se está llevando también a lo lingüístico. Es decir, hay una idea que circula por Castilla en el siglo XVI de que el portugués y el castellano son lenguas vecinas, muy cercanas e inteligibles. El fragmento que les pongo en la pantalla pertenece a la edición el último libro que publiqué en 2022, es la edición de un precioso texto sobre lengua del siglo XVI, lo escribe Juan de Valdés en 1535, y en ese texto de Juan de Valdés se dice: la lengua portuguesa tiene más del castellano que ninguna de las otras, tanto que la principal diferencia que a mi parecer se halla entre las dos lenguas es la pronunciación y la ortografía. Esto puede ser rebatido, pero es verdad que pertenece a una ideología lingüística que está circulando en esa etapa y que tiene una huella en la realidad de la vida lingüística portuguesa en el siglo XVI, y es que el castellano se oía con mucha frecuencia en la corte, en los niveles altos de comercio, en la Lisboa de las primeras décadas del siglo XVI e incluso antes. Les aporto algunos datos. Nuestro Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llega a Lisboa dominando el latín comercial de Génova, se instala en Portugal y en 1476 Cristóbal Colón está ya utilizando el castellano. En la década de 1480 tenemos ya documentos de Cristóbal Colón escribiendo en castellano. Eso nos hace pensar que en Lisboa se podía aprender castellano, y si Colón lo aprende es porque es una lengua útil en ese contexto. Si nos vamos a 10 años antes de la boda, en 1516 se publica el Cancioneiro General de Resende, una gran colección poética publicada en Portugal. Pues bien, unas 40 composiciones de ese cancionero, o sea, una séptima parte de ese cancionero incluye poemas en castellano. Esto es, la lengua poética portuguesa convivía en los propios círculos literarios del reino vecino con el castellano. Y sabemos que los romances que se han cantado, pues entiendo que también en Carmona, hasta el siglo XX, los romances castellanos han circulado también por territorio portugués. Había escritores portugueses, pienso en Francisco de Sá Miranda, Gregorio Silvestre, que son portugueses, de crianza, de ascendencia, de nacimiento, y que escriben en portugués y en castellano. Todo esto nos hace pensar que nuestra Isabel de Portugal, siendo de Portugal, pero también descendiente de familia castellana, sin duda escuchó el castellano en su infancia portuguesa. Esta no era una lengua, obviamente, ajena a ella. Después está también otra cuestión de la preparación que tienen las princesas, las infantas casaderas de su tiempo. Hoy valoramos los idiomas, ¿no? Y todos queremos que nuestros hijos aprendan inglés, aprendan no sé qué, aprendan chino. Eso es una visión moderna de la enseñanza de idiomas. Pero es cierto que a las mujeres que estaban destinadas a ser candidatas a casarse con reyes, con grandes nobles, algunas se las preparaba lingüísticamente. No tenemos mucha noticia de que ello pasara para Isabel de Portugal, pero sí para alguna de esas otras candidatas que mencionaba la profesora Melero anteriormente, ¿no? Pues a María Tudor, por ejemplo, pues sí se le da una crianza más castellana. Porque, claro, nuestro Carlos V es el novio de Europa, ¿no? Y este novio de Europa, pues hay muchas princesas que habían sido candidatas a casarse con él. Bien, volvamos a la boda. Como les decía anteriormente, tenemos muchas noticias de numerosos elementos externos de la boda, y para mí, que soy filóloga, pues lo que me falta son las noticias lingüísticas. Hay algunas, pero bueno, hay que darle una fiabilidad intermedia. La crónica de Francesillo de Zúñiga, que ya ha sido aquí nombrada, es una crónica burlesca de un personaje que está en la corte, pues sirviendo casi como bufón, y según él, en ese séquito que acompaña
a Isabel en su camino hacia España, hay una conversación entre la emperatriz y el arzobispo de Toledo, y a ella se la refleja en esa crónica contestando en portugués y diciendo algo que la crónica escribe así: arzobispo, dad gracias a Deus que aún non vos fez tan estreito de raxoes como de corpo. Esto, por otra parte, es lo lógico, que Isabel de Portugal, claro, habla en portugués, pero no tenemos muchas noticias más. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues reconstruimos a través de lo que nos dicen las fuentes textuales. Y las fuentes textuales nos dicen cuestiones, elementos, datos que nos hacen pensar en todo un mundo lingüístico portugués en torno a la emperatriz. Por ejemplo, que ella viene de Portugal acompañada de su séquito, y que su séquito está lleno de varones ilustres, personas de la Iglesia, damas. Una de ellas es esta, Leonor de Mascareñas, que después tiene un gran peso en la crianza del futuro Felipe II, y bueno, es una figura en sí misma muy interesante, figuras portuguesas que la acompañan en ese traslado a España y que se quedan con ella toda la vida. En el séquito de Isabel viene Isabel de Freire, que es, bueno, históricamente la tenemos como la musa, la enamorada de Garcilaso, y de algunas de estas mujeres sabemos algo más de su historia. Otras se casan en Castilla, otras regresan a Portugal, y a partir de la biografía de algunas de ellas, de los datos de sus cartas, de algunos inventarios, podemos saber también qué objetos acompañan a la emperatriz en su viaje a España. Y miren, uno de esos objetos es eso que todos ustedes conocen. Yo no les tengo que decir el nombre. Aquí en Carmona llamarán a eso, pues no sé si búcaro o botijo, ustedes me dirán. Bueno, pues esa palabra, por ejemplo, es una palabra cuya difusión, no quizás su ingreso en castellano, pero sí su difusión o su consolidación textual está ligada a esta boda de Isabel y Carlos V. Esto que les pongo aquí es una lista de los muchos nombres que tiene el búcaro en Andalucía. Pues algunos los decimos nosotros como botijo y búcaro, y otros se dicen en otras zonas de Andalucía. Bueno, aquí en la sala no solo hay carmonenses, hay también granadinos, cordobeses, y cada uno conocerá su nombre. Pues bien, entre las piezas que trae Isabel de Portugal en su ajuar están varios búcaros de cerámica portuguesa, y lo llama así, búcaro. Y esa palabra búcaro la pueden ver aquí manifestada en el Atlas Lingüístico de Andalucía. Ahí ven arriba toda la lista de palabras con las que se llama búcaro en Andalucía, también pipote, pipo, piporro, pero he rodeado en un círculo las zonas de Andalucía donde se documentó en los años 50 y 60, que fue cuando se encuestó este atlas, la palabra búcaro. Y como ven, es un área más cercana a Portugal, claro, porque estamos aquí ante una palabra portuguesa. Esa palabra, por ejemplo, como les decía, está documentada entre el ajuar de esta princesa portuguesa que se casa en Castilla. Después la historia tiene su guiño. Si ustedes buscan en el cuadro de las Meninas la imagen de una de las Meninas, que es la infanta Margarita, que es la tataranieta de Isabel de Portugal, verán que lleva aquí colgado una especie de cordoncito del que pende un pequeño bucarito, un pequeño botijo, y eso hoy se conoce con un nombre muy triste, que es el de bucarofagia, porque esa menina lo que muestra es que muchas mujeres a final del 16 y a principios del 17 bebían barro porque pensaban que el barro tenía propiedades que obviamente no tiene, de todo tipo, para la piel y para mil cosas, en fin, lo de la pseudociencia que también existía en esa época. Pero ese nombre de bucarofagia, pues tenemos que entroncarlo con esta palabra búcaro que viene de Portugal. Isabel de Portugal viene, por tanto, con su corte, con su séquito de portugueses a Castilla, y, bueno, como ya lo ha comentado la profesora Melero anteriormente, va a ser regente
de Castilla, bueno, y de todo lo que eso supone durante los distintos viajes del emperador. Estos son sus movimientos. Son interesantes esos movimientos porque nos hacen pensar que Isabel de Portugal se expuso a distintos modelos de castellano. Quiero decir, que conoció cómo era el castellano de Valladolid, que escuchó cómo era el castellano de Aragón, o incluso quizá escuchó el aragonés, que por supuesto escuchó cómo era el castellano de Andalucía, que era ya un castellano con características propias. ¿Y ella cómo lo hablaba? Pues tenemos algunos datos para conocerlo. A ver, ella escribe muchísimas cartas durante su regencia a su marido y a otros dignatarios de la corte. No intenten leer esa carta que está ahí proyectada porque lo de arriba sí es castellano, pero lo de abajo es un alfabeto cifrado que obviamente, vamos, no le echen la culpa a la letra antigua del castellano porque eso es un alfabeto destinado para ser enigmático y para no poderse leer a la primera. Hay muchas cartas cifradas que salen del entorno de la emperatriz, pero son escritas obviamente por su secretario. Otras, como esta que está aquí, están escritas en castellano por su secretario, pero lo que ven aquí abajo, a la derecha, es su letra autógrafa y yo la he agrandado. Esta carta de Isabel de Portugal, que se conserva en el Archivo General de Simancas, es una de las varias cartas que durante los viajes del emperador fuera de España ella le dirige. Son cartas dirigidas de ella hacia él, pero que no tienen apenas cuestiones personales, no hablan demasiado de la salud de los hijos, hablan de cuestiones de Estado. Son cartas escritas por secretarios, pero donde la despedida es autógrafa. Esa es la letra de Isabel Portugal que escribe Beijo as mãos de Vossa Majestade, o sea, hace la firma de su mano y la hace en portugués. Aún así, podemos hipotetizar que el gobierno cotidiano, el trato con los secretarios, etcétera, se haría en castellano, pero que por escrito ella, aquí tiene otra muestra de nuevo, firma de manera autógrafa. Eso es un gesto de buen gusto, de cortesía, ¿no? Incluye esa despedida autógrafa, eso también valida la autenticidad de la carta, pero lo hace constantemente en portugués. Aquí tienen más muestras de esas cartas. Esta no es la primera reina cuya escritura conservamos. Esta, por ejemplo, que le pongo aquí, es una muestra de uno de los documentos que tenemos de Isabel la Católica, ahí la tienen escribiendo de su letra, pero esta es una letra más perita que la de Isabel de Portugal. Isabel de Portugal debió de escribir menos. Bueno, y al revés, ¿y cómo se comunica él? Él es un descendiente de castellano criado en la corte de Borgoña, o sea, habla francés. Y cuando llega por primera vez a Castilla, llega como monarca de un lugar cuya lengua no conoce. Pero Carlos V debió de tener don de lengua, llegó a ser políglota. Debió tener además una inteligencia estratégica bárbara, es una persona muy capacitada intelectualmente y debió aprender muy bien castellano. Aquí tienen algunas de las cartas que él firma. Esa es su letra, esta es la letra de un secretario, la firma si es autógrafa, yo el rey. Bien, bueno, esa firma tampoco nos dice mucho de su conocimiento de castellano. Tenemos datos externos que nos dicen, pues en 1516 nos dicen todavía que el rey no sabe hablar ninguna palabra en español. Y de hecho eso era muy ofensivo para la corte de los de Castilla, pero se aplica a aprender. Y aunque hay una parte que entra en el terreno de lo incomprobable, se le atribuye un discurso ante el Papa donde él dice: Señor, entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana. ¿Qué ha pasado para que alguien criado en la corte de Borgoña, hablante de francés, y que no habla castellano cuando llega a Castilla, lo aprenda? Bueno, pues está el interés por gobernar el territorio, está quizá que es la lengua franca que habla con Isabel y que termina siendo la lengua en la que se comunica con su hijo. Y con esto ya voy terminando porque no me quiero pasar de tiempo. Esto, que es un documento autógrafo de Carlos V, que se concibe como el testamento político del emperador, son las instrucciones de Palamos, nos dicen muchísimas cosas de cómo en 1543 ya este hablante de español como lengua extranjera domina nuestra lengua. Estas son unas instrucciones que él redacta para su hijo, donde les da, bueno, pues consejos para el buen gobierno del reino. Y en esas instrucciones escribe cosas como instrucciones, lo he subrayado ahí en rojo,
o abajo sin ningún respeto, pasión ni confusión. No es que fuese ceceante, es que está escribiendo con la interferencia de un francés que ha aprendido español y que terminó queriendo al español, yo me atrevo a decir, incluso más que a su propia lengua vernácula. No me detengo, quizás en la charla posterior puedo dar algún ejemplo de cómo esto también influye en la propia corte, cómo llegan palabras borgoñonas al castellano, igual que llegan otras palabras portuguesas al castellano. La enseñanza que podemos sacar de ahí, si es que del pasado se pueden sacar grandes lecturas para el presente, es que el buen gobierno no está asociado forzosamente a un excelente conocimiento lingüístico y que, bueno, ayer y hoy, pues quien se quiere entender, como ese matrimonio, se termina entendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lola. Y tiene en último lugar la palabra el profesor Rafael Márquez. Gracias. ¿Cuál es? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer un doble agradecimiento y felicitar a las autoridades, tanto institucionales, a través del director de los centros de estudios andaluces, municipales, representados por el concejal de Cultura, señor Gavira, y el resto de la corporación, también académica, por el profesor, agradecer al profesor también Iglesias. Primero, la unión intercurrente de estas potencias a nivel cultural que nos hace y que por lo cual nosotros podemos estar aquí y podemos lograr reuniones de este tipo y de este calibre. Ya sin más ánimo empiezo la comunicación. Voy a intentar leer lo más rápido, porque es que si no me voy a pasar en el tiempo. Repito, presidencia, compañeros de la mesa, autoridades, señoras y señores, hoy nos adentramos en un episodio breve pero significativo de la historia local andaluza, la presencia de Carlos V en la ciudad de Carmona en mayo de 1526. Un hecho aparentemente anecdótico, una simple pernocta, que se inscribe, sin embargo, en uno de los momentos más relevantes de la monarquía hispánica: el matrimonio imperial con Isabel de Portugal y la construcción simbólica del poder de la monarquía universal. Carmona, enclave estratégico de la campiña sevillana, fue testigo de este tránsito imperial. Analizar este episodio nos permite comprender no solo la historia local, sino también las dinámicas políticas, simbólicas y territoriales del reinado de Carlos V. Para entender la importancia de esta visita, debemos situarnos en el contexto del reinado de Carlos V, que tan brillantemente nos acaba de exponer la profesora Melero. Heredero del mayor imperio del mundo occidental había conocido desde Roma, su reinado se caracterizó por la defensa de una monarquía universal cristiana, con continuos conflictos con los vecinos Francia y los turcos, el Imperio Otomano, y por tensiones internas como las comunidades de Castilla en 1520 y 1521. En este momento clave, el matrimonio con su prima Isabel de Portugal en 1526 fue un acontecimiento político de primer orden. Reforzaba la alianza estratégica peninsular, aseguraba la estabilidad dinástica, proyectaba una imagen de poder y legitimidad y aportaba los caudales imprescindibles para sostener las exhaustas arcas imperiales, fruto del mantenimiento de su política. La boda se celebró en Sevilla el 11 de marzo de 1526. Tras 2 meses de celebraciones en la capital hispalense, la pareja imperial y su corte partieron hacia Granada con un doble objetivo: el viaje nupcial y principalmente recorrer Andalucía para consolidar el poder real mediante la presencia física de los monarcas. El itinerario, que fue escrupulosamente trazado e incluía paradas estratégicas, como ya no lo voy a repetir,
como la ha referido la profesora Molero, desde Écija, Córdoba hasta Santa Fe y Granada. En cuanto a la fecha exacta de la partida de Sevilla, el propio emperador escribía al duque de Borbón el 13 de mayo que se marchaba a Granada a buscar el fresco. Las fuentes no son unánimes si salió el domingo 13 o el lunes 14. Sin embargo, las actas capitulares de Carmona, aquí tenemos una imagen, falta un poquito del texto, yo no he sido el culpable, ¿de acuerdo? Pero podemos soslayar esa falta de texto, podemos soslayar porque el historiador local Fernández López en 1886 nos facilitó la transcripción de este documento y en algún documento, en algún archivo privado existe copia también de ese documento, ¿de acuerdo? Sin embargo, las actas capitulares de Carmona dicen que los monarcas llamaron a Carmona el lunes 14 de mayo. La hipótesis de que pernoctaron en algún punto intermedio entre Sevilla y Carmona resulta difícilmente sostenible, dada la proximidad entre ambas ciudades y los riesgos que ello suponía para la seguridad de una corte itinerante. Incluso vemos que la media de todos los viajes, de todas las etapas del viaje, era una media de 30 kilómetros, como la que existe entre Sevilla y Carmona. ¿Por qué Carmona formaba parte de este itinerario? La respuesta está en su posición geográfica y en su peso histórico. La ciudad se situaba a unos 30 kilómetros de Sevilla, como os he dicho, en un punto elevado sobre la campiña que controlaba la ruta hacia Córdoba y Granada, convirtiéndola en un nodo clave de las comunicaciones andaluzas. Su importancia era tal que la corona nunca quiso desprenderse como otras localidades vecinas, como fueron Osuna o Marchena. Además, Carmona contaba con sólidas murallas de origen romano y medieval y con un alcázar que la convertía en un lugar seguro para el alojamiento de una corte itinerante. No fue la primera vez que la ciudad recibía visitas reales. Fernando III, tras su conquista en 1247, Pedro I, que la convirtió en residencia suya, y los reyes católicos pernoctaron en ella en diversas ocasiones entre 1478 y 1492. Sin embargo, la Carmona de 1526 no era la ciudad próspera de tiempos anteriores. El inicio de la Edad Moderna estuvo marcado para ella con una sucesión de calamidades. El 5 de abril de 1504, Viernes Santo para Mas Henry, un terremoto de enorme intensidad, con epicentro probablemente en la propia localidad, arrasó la ciudad. El cronista Andrés Bernarde, cura de los Palacios, escribía que fue tan desastroso que de aquí a 100 años no se labrarán ni harán los edificios destruidos. Se derrumbaron las ermitas de la Virgen de Gracia, el monasterio de San Isidoro, todas las bóvedas de las iglesias y el antiguo templo del Salvador, que hubo de demolerse. Muchos edificios y los techos de la mayoría de las casas se cayeron. De las 5 puertas de la muralla solo quedó en pie la puerta de Sevilla. El alcázar de arriba perdió sus torres y se abrieron grietas de 1 metro de anchura en el terreno. Según un informe solicitado por los Reyes Católicos, los daños fueron estimados en unos 7,5 millones de maravedíes, sin contar con los adarves. A este desastre se sumaron una grave crisis económica, malas cosechas, una epidemia de peste y una hambruna que causaron una mortandad espantosa. Según otro informe remitido a la Corte, murió más de la mitad de la población de Carmona. A principios del 16, Carmona contaba con unos 2.000 vecinos, cerca de 10.000 habitantes, de los cuales el 70% se dedicaba a las actividades agrícolas y ganaderas. La sociedad era mayoritariamente pobre, un 10% figuraban en los padrones como pobres de solemnidad y alrededor del 20% eran viudas que a menudo tenían que recurrir a la mendicidad. Frente a esta realidad, una minoría de familias oligárquicas acaparaban el patrimonio agrícola y los cargos municipales controlando el concejo. El cabildo, compuesto por 8 regidores, 2 alcaldes mayores y 14 jurados, era dominado por este reducido grupo de linajes que habían consolidado su poder mediante la perpetuación de oficios y los vínculos de parentesco. La ciudad se dividía en 7 colaciones, 6 intramuros, dentro de las murallas, y una extramuro, la de San Pedro, la más poblada por su capacidad de expansión. La iglesia gozaba a su vez de gran preeminencia en la época,
Carmona era cabeza de vicaría y contaba con 7 parroquias, 6 monasterios masculinos, 5 femeninos y varios eremitorios, junto a unas 13 cofradías y 15 hospitales, de los cuales solo uno disponía de médicos. Esta era la ciudad herida, en lenta recuperación, que recibió al hombre más poderoso de Occidente. La llegada de la corte imperial no fue un asunto menor. Por un lado, era una forma de expresión política del poder del emperador. Por otra, la corte movía a centenares de cortesanos, embajadores, sirvientes y soldados, colapsando el alojamiento, disparaba los precios y generaba una presión urbana casi insoportable. Por ello, debía estar todo cuidadosamente organizado. Sin embargo, las actas del Cabildo carmonense revelan que solo el 30 de abril, apenas 2 semanas antes de la visita del emperador, se recogen las primeras noticias oficiales sobre la llegada del mismo. La preocupación era evidente. En solo 10 días el Cabildo se reunió 4 veces, un ritmo muy superior de lo habitual. El Consejo Real dio instrucciones precisas a Antonio Vázquez de Cepeda, entonces corregidor de Carmona, sobre cómo debía desarrollarse la visita, y ésta a su vez transmitió al Cabildo lo acordado. La estancia sería breve, una sola noche, y el acto principal sería un recibimiento solemne y multitudinario. El regidor Alonso de Sanabria lo expresó con claridad. El acto debía hacerse según a su grandeza como rey emperador y a la obligación que como sus súbditos y naturales le tenemos. El vestuario de las autoridades municipales fue objeto de minuciosa regulación por parte del Consejo Real. El corregidor, los alcaldes mayores y los regidores debían vestir capa de terciopelo azul y gorra de terciopelo negro. Los jurados, damasco anaranjado con gorras negras. Se dispuso incluso que el municipio sufragara el coste de las telas, aunque los jurados declararon que preferían pagarse el vestuario de su propio bolsillo, petición que el Cabildo aceptó siempre que respetaran los colores preceptivos. En total, debían pertrecharse 30 personas en apenas 13 días, lo que implicaba además adquirir tela de difícil obtención en los mercados locales. Además, el Consejo ordenó, como ocurrió en Sevilla, Écija o Córdoba, que se comprase terciopelo y se confeccionase un palio y, al menos en Carmona, que todas las cofradías de la localidad salieran al recibimiento con sus pendones y sus tambores, es decir, que tenían todos tambores, y sin dejar nada a la improvisación. Se ordenó que aquella cofradía que no tuviese tambores, que los comprase. La imagen pública del poder imperial debía ser imponente e inequívoca. Por esas fechas pudieron llegar los aposentadores reales, miembros de la corte que eran enviados por el Consejo días o semanas antes de la comitiva, inspeccionaban la ciudad, requisaban temporalmente las mejores casas y mesones y distribuían los aposentos según la jerarquía de cada persona. Sustentaban sus derechos legales la llamada regalía de aposento, es decir, el derecho de la corona a obtener alojamiento gratuito para sus miembros. El camino y la llegada. Los monarcas y toda la corte salieron del Alcázar de Sevilla al amanecer del lunes 14. El amanecer es la hora que gustaba siempre al emperador salir. Siguiendo por el camino llamado del Arrecife Viejo que se iniciaba, salían por la puerta de Carmona, ¿de acuerdo? Por la puerta de Carmona que se ubicaba ahí donde está señalado, aquí lo vemos más nítidamente. Y que es esa la puerta de Carmona, que es donde se inicia hoy, en donde está la calle Luis Montoto, continuaba hasta la Cruz del Campo y de ahí discurría por el trazo de la antigua hasta la Cruz del Campo y de ahí continuaba hasta el trazo de la antigua Vía Augusta. Esta calzada, la más larga de la Hispania romana, conectaba los Pirineos con Cádiz y era un eje principal de comunidades entre Sevilla, Carmona, Écija y Córdoba. La distancia entre ambas ciudades eran unos 32 kilómetros. Una comitiva regia avanzaba habitualmente a una velocidad de unos 5 kilómetros por hora, durante 4 a 6 horas, por lo que el trayecto habría durado algo más de 6 horas. Y así lo confirman las actas del escribano público de Carmona, que recoge con notable precisión: lunes 14 días del mes de mayo del año de nuestro Señor Jesucristo, de 1526, en este día podía ser cerca de las 12 horas del reloj, poco más o menos, como nos adelantaba antes el concejal señor Gavira. Al llegar aquí vemos una imagen donde se ve
que salen de la catedral, bueno, salen del Alcázar, van por Luis Montoto hasta Torreblanca, de Torreblanca pasan por detrás del aeropuerto van a Tarazona y de Tarazona se dirigen directamente, tras pasar por Tarazona, se dirigen siguiendo ya la autopista a Carmona, donde llegan a las 12 más que nada del mediodía. Al llegar a la puerta de Sevilla, aguardaban el corregidor, los alcaldes mayores, los regidores, los jurados, los escribanos públicos y, en palabras del acta, otra mucha gente que salieron a recibir a sus majestades que se venían a esta villa de la ciudad de Sevilla. La emperatriz, que vendría en litera, se apeó a la vista de la puerta y montó a caballo para entrar en Carmona con la solemnidad que el protocolo exigía junto a su marido. El primer acto oficial fue el juramento de los privilegios de Carmona. El corregidor, se señala a pie y con la cabeza descubierta, solicitó al emperador que confirmara los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres de la villa. Carlos V aceptó con gusto, puso su mano derecha sobre un libro de evangelio abierto y con un crucifijo encima que le acercó el escribano público Alonso de Baeza y pronunció las palabras del juramento tal y como quedaron registradas en el acta municipal. Juro por Dios y Santa María, por las palabras de los santos evangelios y esta señal de la cruz, de guardar y cumplir los fueros y privilegios, buenos usos y costumbres de esta villa, según lo han sido guardados por los católicos reyes mis antecesores. Y besó los evangelios y la cruz. Tras el juramento, los monarcas entraron en la ciudad bajo el palio que el concejo había mandado elaborar, portado por los regidores locales. Al ritmo sobrecogedor de los tambores, la procesión avanzó por el Cardo Máximo Romano, subiendo hacia la Plaza de El Salvador, hoy Plaza de San Francisco, por la calle Prín, de acuerdo, donde se encontraban las casas consistoriales. Allí fueron recibidos y vitoreados por una gran multitud antes de continuar a la iglesia prioral de Santa María. En sus puertas los aguardaba el vicario con el clero local y las cruces adornadas de todas las parroquias. Se habría erigido un altar y en el interior del templo, engalanado para la ocasión, se entonó un Te Deum. Los monarcas se arrodillaron ante la capilla mayor y el vicario recitó las oraciones y tras orar volvieron a montar a caballo y prosiguieron bajo palio recorriendo las calles hacia el Alcázar. Todo apunta a que la corte se alojó en el Alcázar de Carmona, el único espacio con capacidad y condiciones para acoger a una comitiva de esas dimensiones. Así los emperadores almorzaron, cenaron y pernoctaron la noche del 14 de mayo. No hubo tiempo para otros festejos. Llegaron al mediodía tras un largo camino y partirían al amanecer del día siguiente. Solo las localidades del itinerario donde los monarcas estuvieron más de una jornada, como Écija, Córdoba, sí pudieron organizar otras actividades como juego de cañas y corridas de toros. Carmona, dado la brevedad de la estancia, no pudo ofrecer más que un recibimiento digno. El cabildo sí que pudo ofrecerles un banquete, ya que fuese el almuerzo, ya la cena, posiblemente amenizado por música y o baile de los músicos de la corte. Los gastos que la visita supuso para las arcas municipales fueron, no obstante, considerables. Según consta en una provisión real despachada en Granada el 26 de junio de 1526, el concejo de Carmona debió sufragar el palio, la ropa de terciopelo de los regidores, la de los damascos de los jurados y otras costas no especificadas. El coste del vestuario se estima en unos 124.000 maravedíes, a razón de 15 ducados por cada uno de los 11 representantes del regimiento y 15 florines por cada uno de los de 14 de jurado, a lo que se sumaron unos 50.000 maravedíes del palio y otros gastos menores, alcanzando un total aproximado de unos 205.000 maravedíes. Para comparar la ciudad de Córdoba o Sevilla, gastaron más de 1 millón de maravedíes en la misma visita, siendo el 80% de todos los gastos, nada más que de los gastos totales de todos los sitios, fueron gasto textil, tanto para vestir al concejo como para el palio. En ambos casos, en todos los casos, los municipios tuvieron que solicitar licencia imperial para imponer sisas extraordinarias y pagar a plazos lo que debían a los mercaderes de tela, en su mayoría italianos. Al amanecer del 15 de mayo, reunida toda la corte, los emperadores salieron por la puerta de Córdoba camino de Fuente de Andalucía, siguiente etapa de su periplo andaluz.
Cabe preguntarse, en última instancia, ¿por qué la estancia fue tan breve? La respuesta es múltiple. El viaje formaba parte de una agenda políticamente con un itinerario estrictamente programado, en que cada jornada cubría una distancia similar de unos 30 kilómetros. Además, la capacidad de absorción de una corte imperial en localidades relativamente pequeñas era muy limitada. El principal problema era el alojamiento, y más aún en Carmona, que apenas 2 décadas antes había perdido la mayor parte de sus edificios en el terremoto de 1504, del que todavía no se había recuperado plenamente. Prolongar la estancia habría multiplicado los costes y las complicaciones logísticas. Como ejemplo, la corte tuvo que esperar 5 días en Santa Fe porque no encontraba alojamiento suficiente para todos en Granada. Como conclusión, podemos decir que la presencia de Carlos V en Carmona en 1526 fue breve, apenas una noche, pero cargada de significado. A través de este episodio podemos observar a escala local los mecanismos del poder imperial, la movilidad de la corte como instrumento de legitimación, la importancia de las ciudades intermedias, la articulación del territorio, la construcción simbólica del poder a través del ceremonial y el protocolo y el enorme esfuerzo material que la representación pública exigía a las comunidades receptoras. Según lo dispuesto, Carmona fue tratada por el Consejo Real como el resto de grandes ciudades del viaje, Sevilla, Écija o Córdoba. Se les exigió las mismas obligaciones, derecho de alojamiento, vestuario específico y palio para los emperadores, protocolo y actividades, todo acorde a la duración de la estancia. Pese a las secuelas del terremoto de 1504, de la hambruna y de la peste, Carmona hizo un esfuerzo extraordinario para recibir y agasajar dignamente a sus monarcas, que así lo entendieron. Durante un día, esta ciudad de la campiña sevillana se convirtió en capital y corte del mayor imperio de Occidente. Este es, en definitiva, el significado histórico que hoy, 500 años después, aquí nos convoca. Bien, pues muchísimas gracias al profesor Rafael Márquez de Aracena y, bueno, en general a los 3 intervinientes. Creo que han sido las suyas unas ponencias sumamente interesantes, han sido además enfoques complementarios, hemos podido ver aspectos diferentes relacionados con estos personajes, esta boda y este itinerario que hoy conmemoramos. Y por último, pues damos paso a ustedes, al público, por si quieren formular alguna pregunta a alguno de los intervinientes o pedir alguna aclaración sobre el contenido de sus intervenciones. Decía que desde el punto de vista puramente geográfico quizás podemos hablar de una periferia, pero no hay que olvidar que Sevilla era en estos momentos el corazón económico del imperio de Carlos V. Desde 1503, Sevilla es la capital del sistema comercial español con América, por lo tanto, del sistema colonial español, y señalo esta fecha, 1492, es la fecha del descubrimiento de América, pero 1503 es la fecha en la que la Casa de Contratación de India se instala en Sevilla. Y esto le otorga a Sevilla un protagonismo excepcional. Aparte de que Sevilla era el gran referente urbano del sur de España, una de las grandes urbes por su población de todo el sur de España y de Europa. La boda se podía haber celebrado también en Toledo, podría haber sido una alternativa razonable, pero finalmente es Sevilla la ciudad elegida, entiendo que por estas razones. Sevilla es una capital económica, una ciudad en la que se concentran muchas riquezas y que por lo tanto estaba en condiciones también de costear los fastos que tienen lugar con motivo de la boda. Bueno, unos fastos que estuvieron, por otra parte, moderados por el luto de la corte, por la muerte de la hermana del emperador Carlos V. Granada también creo que tiene un sentido grande, aparte de ser otro de los grandes referentes urbanos, precisamente su reciente incorporación
a la Corona de Castilla tras la conquista el Emirato Nazarí en 1492, hacía oportuna también la presencia del emperador como medio también de simbolizar y de asegurar este nuevo dominio. Y la estancia en Granada fue más larga que la de Sevilla. La corte está en Granada aproximadamente 6 meses, en Granada 2 meses, y tiene una significación muy especial. Estando Carlos V y la corte imperial en Granada, se tomaron decisiones muy importantes relativas al gobierno de la monarquía. Y por otra parte, no olvidemos que también tiene lugar un hecho muy importante, que es la entrevista de Carlos V con los notables de la comunidad morisca, que termina en una tregua concedida a los moriscos para una tregua de 40 años para asimilarse al modo de vida cristiano, a cambio de una importante también contribución económica. Tiene, desde mi punto de vista, tiene pleno sentido tanto la fijación de la boda en Sevilla como la posterior estancia de la corte en Granada. No sé si contesto con esto a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Allí al fondo? Sí. La pregunta iría encaminada más que nada a la persona que ha hablado de la lengua, de qué idioma dominaba o se defendía el monarca, ¿no? El emperador, aparte del nacimiento, ¿no? Él es criado en Gante y allí su tía Margarita de Saboya lo educa, yo creo que más en armas que en letras. Es educado en francés, es su lengua materna, el francés. La corte borgoñona, además, necesitaba proyectar una imagen de núcleo con un importante protocolo, con muchas tradiciones, necesitaba agarrarse a esa historia previa que había tenido de distinción, de imagen propia, de independencia de Francia, porque ya no la tenía, ¿no? Entonces, se educa en francés y se educa también en unos hábitos cortesanos que son exclusivamente borgoñones. Tuvo un profesor de latín, pero no parece que supiera mucho latín. Y parece que aprendió alemán y, desde luego, no hay lugar a dudas de que aprendió castellano y fue la lengua de toda la parte de su vida que transcurre en Castilla. Sí, efectivamente, lo tiene. En algún caso hay crónicas que explican pues que él en una reunión en el Vaticano pues tiene una conversación con los embajadores italianos. Se dice como él hay un momento que ya no gusta de hablar francés porque está enfrentado al rey de Francia, y hay muchos testimonios externos de la adhesión, o sea, del cariño que le suscitó la lengua castellana en toda esa etapa en la que, bien fuera o dentro de España, se convirtió en monarca de nuestro reino. Pero, claro, también muchas de esas frases que se atribuyen al emperador son secundarias. Hay una muy divertida donde se dice pues, que él usa una lengua para rezar, el francés para el amor y el alemán para los caballos, ¿no? Y que el castellano es su lengua tal. Bueno, pues eso se dice mucho y tiene su gracia decir que el alemán es la lengua para los caballos, pero es uno de tantos testimonios que hay muchas veces circulando sobre las figuras reales y que, bueno, cuando uno va hacia atrás en el tiempo y busca las fuentes, no se puede verificar que eso sea realmente una frase dicha por el monarca. Pero vamos, sabemos que termina escribiendo en castellano y que lo maneja, y eso es muy bonito verlo, que lo maneja con bastante soltura, o sea, que más allá de esas palabras que yo he puesto, donde en el nivel fonético se muestra la pronunciación pues, de un francés que ha aprendido castellano, en lo que se refiere a la sintaxis, al vocabulario, maneja la lengua de la cortesanía, la lengua elaborada del gobierno de su tiempo. Y eso también
creo que más allá del propio episodio de la boda, del propio momento del matrimonio, supone también una imagen importante para el castellano en Europa. O sea, que el emperador adopte el castellano como lengua de gobierno va a hacer, por ejemplo, que se impriman fuera de la península manuales de enseñanza de español para extranjeros. Nosotros tenemos como primera gramática del castellano la gramática de Nebrija de 1492, pero esa gramática no es ningún éxito social ni comercial, se imprime una vez y se olvida por completo. Y en cambio, pues las gramáticas de español que se imprimen en Lovaina, que son 2, muy tempranas, del 16, libros de lo que hoy serían libros para aprender a escribir cartas comerciales, ¿no? Libros de español comercial que se imprimen en el 16 en Italia, en Flandes, responden a una necesidad que hay de cortesanos de sectores elevados europeos que quieren aprender castellano, porque es la lengua del imperio. Entonces, esa protección que da Carlos V al castellano dentro de su propia biografía lingüística sí que tiene un peso posterior en la historia lingüística o en la historiografía lingüística del español, sin duda. Si me permite, Lola, ella es la especialista, pero recordar un dato fundamental. Cuando Carlos, todavía no es emperador, llega a España, no habla ni una palabra de castellano, y esto supone un choque con sus súbditos, que se encuentran con un rey extranjero, muy joven, que no habla su lengua, que no la entiende, que además tiene ese prognatismo tan pronunciado que le hace llevar la boca abierta, y el choque es brutal. Los castellanos piensan que es una especie de bobo, ¿no? de rey tonto, ¿no? Y las Cortes de Valladolid de 1518, este es el dato que quería aportar, una de las primeras Cortes de Castilla de 1518, una de las primeras cosas que le piden es que aprenda el castellano, que aprenda el castellano, que viva en Castilla, que gobierne Castilla a través de castellano y no a través de extranjeros. Venía acompañado de una corte de cortesanos flamencos que se mostraron muy voraces a la hora de repartirse cargos, prebendas y de sacar dinero de Castilla. Y que case con princesa española. Dicen que case con princesa española. Eso equivale a decir a una princesa peninsular. Eso incluye a Portugal. Ese concepto en ese momento incluye a Portugal. Y no cabe duda que después de eso, y sobre todo después de la revolución de las comunidades de Castilla, de 1520 a 1521, el rey se va a hispanizar, el emperador se va a hispanizar, y no cabe duda, como muy bien apunta Lola, que aprendió el castellano. Bueno, ¿alguna pregunta más? Podemos, con el permiso de Tristán, del señor director gerente del Centre y del señor concejal de Cultura, podemos entonces dar por terminada la mesa redonda. No sé si ellos quieren añadir alguna cosa más. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia.